Buenos días, estudiantes de la asignatura de Estadística Aplicada. En esta unidad vamos a ver la estimación de parámetros, pero antes de eso, debemos entender que ¿qué es un parámetro? Son las características de toda la población. En otras palabras, al hacer estimación debemos de entender que, conocido todos los resultados de la muestra, queramos obtener un conocimiento sobre los parámetros de la población. Eso es lo que se llama estimación, ¿no? En resumidas cuentas, un parámetro es el valor numérico que describe la característica de la población, y el estadístico también es un valor numérico que describe la característica de la muestra. En los métodos de estimación existen dos grandes grupos, ¿no? Estimación por puntual y estimación por intervalos, ¿no? En este caso, la estimación puntual toma una característica de la muestra y va a determinar y va a estimar una aproximación al parámetro poblacional. En resumidas cuentas, nosotros decimos que estos parámetros poblacionales, ya sea la media, la varianza, la proporción y otras que pertenecen a la población, siempre tienen en la muestra su estadístico paralelo: media muestral, varianza muestral, proporción muestral, entre otras, ¿no? Entonces, la estimación puntual es un valor exacto que sale de la muestra. Bien, acá vamos a ver un cuadro. Simplemente lo que queremos dar a entender es que todos estos datos provenientes de la población pueden obtenerse a partir de una muestra, ¿no? ¿Por qué la muestra? La muestra es más fácil, requiere menos tiempo, es más económico, se requiere capacitación rápida, poco personal, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es todas las características o estadísticos que salen de la muestra deben aproximarse a toda la población. Eso es estimación, ¿no? Estimación a los parámetros de la población. Entonces, en estimación puntual y en estimación por intervalos, nosotros vamos a estudiar a lo que se llama, por ejemplo, la media muestral, la media poblacional, la proporción poblacional, la varianza proporcional, ¿no? En este caso hablaríamos de la media muestral, la proporción muestral y la varianza muestral. Cabe recalcar que en términos de estimación puntual, el cálculo de estos dos indicadores, tanto de la proporción como de la media, son iguales, a excepción de la varianza, donde se utiliza un factor de corrección, ¿no?, por finitud. En este caso, los grados de libertad se disminuyen 1. Esta es la única diferencia, ¿no? En la varianza, o bueno, si le sacamos la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos la desviación estándar, ¿no? Pero lo dividimos por un factor de corrección. En este caso, como es una variable, lo restamos -1 al total de datos. Bien, entonces, esta es la estimación puntual, proporción puntual, ¿no?, y varianza puntual, ¿no? Todo esto va a estimar a los parámetros de la población. Eso es la estimación puntual. Ahora, yéndonos a la estimación por intervalos, ¿no? Estimación por intervalos de confianza. Entonces vamos a utilizar un intervalo de confianza. Acá tengo un resumen, acá está, ¿no? Solo para el caso de la media, por ejemplo, de la media. Para el caso de la media muestral, ¿cómo se construye?, ¿no? Puede ser de esta forma, donde decimos que la media poblacional pertenece a este intervalo,
¿no? Donde el error es así, ¿no? Y Z en este caso es una distribución normal con media 0 y varianza 1 y puede ser obtenida de la tabla, ¿no? O también podemos hacerlo mediante esta forma, ¿no? Puede ser estos dos de acá son iguales, entonces el error estándar vendría a ser así, ¿no? O en resumidas cuentas, ¿no? Ambos, tanto el azul y el rojo, son iguales, ¿no? Entonces esta es la estimación de la media poblacional, ¿no? Solo estamos hablando de la media poblacional. Bien, veamos gráficamente en qué consiste eso, ¿no? Anotemos acá que la cantidad de datos para usar la tabla normal, n o la cantidad de muestras debe ser mayor que 30, ¿no? Y si es menor, entonces debemos utilizar la tabla T, que lo vamos a ver en otra clase, ¿no? En este caso asumimos que n es mayor que 30 datos. Entonces, ¿cómo definimos acá? El nivel de confianza, en este caso, decimos, ¿no? El nivel de confianza va a ser el 95% y el nivel de significancia va a ser 5%, ¿no? Si nosotros buscamos en la tabla Z, obtenemos el valor de Z como 1.96. Como es simétrico, este área de acá con este área de acá son iguales y vale en las coordenadas vale 1.96 y en términos de probabilidades vale 0.25%, 0.25% o ambos salen 0.05%, ¿no? O sea, en otras palabras, estas áreas representan el 5% de error que pensamos asumir y con una confianza del 95%, ¿no? Entonces, vayámonos con un ejemplo. Leamos un ejemplo. Miren, el sueldo de los trabajadores de una empresa sigue una distribución normal con media 2.500 soles y una desviación estándar de 600 soles, ¿no? Bueno, asumimos acá con estos datos que el error de variabilidad es muy grande, ¿no? Pero veamos hasta dónde nos lleva este ejemplo. Si se toma una muestra de 64 trabajadores, calcular el intervalo de confianza para estimar el sueldo medio de los trabajadores. Calcular, dice, ¿no? Calcular el intervalo de confianza para estimar el sueldo medio de los trabajadores, ¿no? En otras palabras, mediante estudios anteriores ya habíamos obtenido, ¿no? Mediante trabajos de investigación anteriores se ha determinado que el sueldo medio en esa empresa es de 2.500 soles y con un error o una desviación estándar de 600 soles, ¿no? Entonces, ahora actualmente dice que tomamos una muestra aleatoria de 64 trabajadores de esa empresa. Entonces, dice calcular el intervalo de confianza para saber cuál es el sueldo promedio de esos trabajadores en el que el verdadero valor de la media muestral se encuentre, ¿no? Entonces, como datos tenemos media poblacional, desviación estándar poblacional, el número de datos y lo que nos pide es el intervalo de confianza. ¿Cuál es el valor en el que nosotros asumimos donde la verdadera muestra, media muestral, esté dentro de un valor correcto? ¿Cuál es? Entonces, de acuerdo a esos datos, nosotros bien, en nuestro ejemplo, ¿no?
no nos menciona, ¿no?, cuál es el nivel de confianza. Y si no nos menciona el nivel de confianza, por defecto asumimos que es un 95%. ¿Entendido? Asumimos. Por defecto, en cualquier estudio estadístico, lo normal es que sea 95%. ¿Está claro? Entonces, su nivel de significancia tampoco nos dice, entonces también asumimos que sea de 5% o 0.5, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula, en este caso, queremos saber, utilizamos acá, ¿no? Queremos saber cuál es el intervalo en que la media poblacional va a pertenecer a este intervalo, ¿no? Entonces hallamos el E, bueno, puede ser acá o acá, yo voy a hallar con la E, necesitamos un Z y tenemos la varianza, la cantidad de datos, simplemente reemplazamos, ¿no? Entonces, una vez reemplazado, ¿no?, acá está el valor de E, tal como lo decía anteriormente, reemplazamos. Para el 95% de confianza, entonces si nosotros calculamos y vemos la tabla, obtenemos que Z va a ser 1.96, ¿no? Eso lo habíamos calculado. Inclusive para el valor de 99% de confianza, el valor de Z es 2.58. Bueno, reemplazamos con los datos que nos ha dado y obtenemos un E que tiene un valor de 147 nuevos soles, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos, obtenemos el valor de E a 147. Seguidamente, ¿no?, el intervalo de confianza, donde se va a encontrar el verdadero valor de la media poblacional, ¿no? ¿Cuál es? Es aquí. Eso es, ¿no? El intervalo de confianza para la media poblacional está acá. Reemplazando los valores, obtenemos este intervalo de confianza. ¿Con cuánto por ciento de probabilidad de que estar seguro que sea así? Con un 95%, ¿no? Entonces decimos, ¿no?, el sueldo se encuentra en el intervalo de 2.353 a 2.647, ¿no?, con una confianza del 95% de estar seguro de que sea así y con una significancia del 5%. En otras palabras, estamos asegurando con un 95% de confianza que el verdadero valor de la media poblacional esté dentro de 2.353 a 2.647 nuevos soles en esa empresa, ¿no? Entonces cabe recalcar, ¿no?, que imaginémonos que el verdadero valor de mu, que el verdadero valor de mu se encuentre acá. A ver, el verdadero valor de mu se encuentra acá. Entonces, si nosotros hallamos la estimación puntual, que sea por acá, ¿no?, este va a ser la estimación puntual de la media, ¿no? Entonces, la estimación puntual dista mucho, ¿no? Decir que esta media se aproxima a la verdadera media poblacional es un poco difícil, ¿no? Entonces, lo que mejora el procedimiento de la estimación puntual es la estimación por intervalos. ¿Qué hace? Hace que a partir de un nivel de confianza del 95% y un 5% de significancia, ¿no?, de error que estamos dispuestos a aceptar, nos va a dar cierto intervalo, ¿no? Estos valores a partir de la tabla normal Z, cuando el valor del número de datos es
mayor que 30, entonces va a ser igual a 1.96, ¿no? Entonces, con los datos que tenemos, 1.96, la desviación estándar y la cantidad de datos y el promedio, entonces nosotros comprendemos que vamos a hallar un intervalo, ¿no? Y el intervalo, imaginémonos, ¿no? Puede caer acá, ahí, ¿no? A partir de esto. Entonces, ¿qué decimos? Que la verdadera valor de mu está dentro del intervalo, ¿cuánto es? 95%. En este caso gráficamente no. Yo puedo decir que la media muestral es esto, pero esta media muestral vale de acá hasta acá. Entonces, obviamente que hay más posibilidad de que abarque también la media poblacional. ¿Está claro? En eso consiste, ¿no? Igualmente para la proporción, igualmente para la varianza, ¿no? El intervalo de confianza lo que hace es darte un rango de valores en el que posiblemente el verdadero valor del parámetro poblacional se encuentre, ¿no? Entonces este ejemplo también nos explicó bien claramente, ¿no? El ejemplo dice ganan 2.500 soles, ¿no? Hay una desviación estándar de 600, ¿no es cierto? Entonces cuando estudiamos a 64 trabajadores, ¿cuál es el sueldo, ¿no? ¿Cuál es el intervalo adecuado, ¿no? Para que el verdadero valor de la media muestral se encuentre dentro de los intervalos? ¿Y cuál es el verdadero valor al 95% de confianza? Es 2.353 y 2.395. Cabe recalcar que acá ambos son iguales, tanto azul como rojo, ¿no? Solo que lo he hecho de diferente manera, ¿no? Toda esta parte, perdón, toda esta parte ¿qué viene a ser? Un parámetro que aproxima a la desviación estándar, ¿no? Entre n-1, ¿no? En un primer momento, cuando habíamos hablado sobre la estimación puntual, aquí está, ¿no? La media, la varianza para la media muestral, ¿no? Está dividido entre n-1, ¿no? Eso es. Y por lo tanto, estas dos fórmulas son la misma, ¿no? ¿Con qué intención lo hago eso, no? No para confundir, sino que una gran cantidad de libros te muestra de distinta forma, ¿no? Entonces ambas son iguales, ambas utilizan la tabla Z. Ojo, no olvidarse que siempre y cuando la cantidad de datos sea mayor a 30. En nuestro caso es 64. Y si es menor de 30, tendremos que utilizar la tabla T de student, ¿no? Entonces, la estimación de parámetros consiste en eso, ¿no? Para terminar, ¿no? Consiste en hacer una estimación del verdadero valor de la población. Para eso es la muestra. Entonces, la muestra puede ser puntual o puede ser por intervalo, ¿no? Si es puntual,
solo nos da la media muestral, la desviación estándar muestral, la población, la proporción muestral, ¿no? Puntualmente, ¿no? Pero no sabemos qué tan cerca está esa muestra de la población, ¿no? Entonces mejor utilizamos un intervalo de confianza que va a ser todo el valor rojito que tenemos acá, ¿no? Entonces posiblemente, dice, de acuerdo a los datos obtenidos, este intervalo va a abarcar a la verdadera media poblacional, ¿no? Hay más confianza. Al hablar de intervalo de confianza digo, tengo 95% de seguridad de que en este intervalo esté el verdadero valor de la media poblacional, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, espero sus comentarios, ¿no? Ya sea por este medio o en clase misma, cualquier duda sobre los temas planteados, ¿no? Estimación de parámetros. Muchas gracias por su atención.